o de repente hay algún problema. Entonces, les decía, ¿no? Que esta vez sí que el transporte es continuo, no es un transporte esporádico. O sea, el transporte dentro de la membrana, dentro de la estructura celular, periferia de la membrana, es un proceso constante, continuo, no se detiene, no se detiene. Si no se están trasladando proteínas, se están trasladando enzimas, se están llenando lisosomas de enzimas de una manera, vuelvo a repetirles, continua, ¿correcto? Continua. Muy bien. Entonces, bueno, esto es mm, aliciente para estos investigadores, ¿no? Hoy sabemos, después de ello empezaron a desarrollarse mayores estudios, ¿no? En relación a cómo es el tráfico dentro de nuestras células, ¿no? Y ahí se empezaron a conocer más a las dineínas, a las quinesinas que ustedes han podido apreciar en muchísimas clases, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá unas generalidades para poder visualizar. Una generalidad que dice, ¿no? ¿Qué cosa es el sistema de endomembranas? ¿No? ¿Qué cosa es el sistema de endomembranas? Es un sistema preciso, efectivo, que nos permite distribuir y dirigir muchas proteínas a sus diferentes destinos correctos, adecuados, ¿no es cierto? Claro, tiene que ser preciso. El transporte dentro de la célula es un transporte específico, es un transporte perfecta y minuciosamente señalizado. Los diferentes componentes que se generan dentro de la célula tienen que ser distribuidos de manera efectiva, ¿no? Entonces, la célula eucariota los requiere, ¿no? Y requiere que cuente con un sistema, yo les había mencionado, organizado, preciso, eficiente, de membranas, que funcione como sistema de transporte para células a través del interior, ¿no? Así como superficies interactivas para la síntesis de lípidos y proteínas, ¿no es cierto? Cuando en este caso, sistema de transporte, estamos hablando del aparato de Golgi, de síntesis de lípidos y proteínas, acá estamos hablando, si estamos hablando de síntesis de lípidos, estamos hablando del retículo endoplasmático liso, de proteínas, estamos hablando de la asociación ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, y del empaque, nos volvemos a hacer mención aquí al aparato de Golgi, no para la exportación de alguna de ellas. ¿Correcto? Entonces, el sistema de endomembrana comprende el retículo endoplasmático, liso rugoso, el aparato de Golgi y también aquí colocamos a los lisosomas. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está formado por una red de tubos. Bueno, esto es un término, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Muy de lectura, pero realmente son sacos, ¿no? Son sacos que se extienden desde la membrana nuclear hacia la periferia interna de la membrana celular. Es un sistema de organelas complejas, como también les había mencionado, muy heterogénea, donde se desarrollan diferentes procesos celulares, como la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos, el plegamiento de las proteínas. Esto también se los mencioné en alguna clase. Cuando nosotros formamos o desarrollamos la síntesis de proteína, el producto de ese proceso que tú ya sabes que es generado por los ribosomas, me genera algo así como la estructura primaria de la proteína. ¿Correcto, Alan? Una estructura primaria de la proteína. Pero esta estructura primaria tiene que sufrir rearreglos 3D. Y estos rearreglos 3D, esta estructuración, esta conformación 3D, es la que me va a generar, es la que me va a generar la estructura secundaria, terciaria y en algunos casos hasta la cuaternaria que tienen las proteínas, ¿correcto? También está involucrada en la transducción de señales que intervienen en la respuesta al estrés, a la contracción muscular, a la diferenciación celular, a la fertilización, a la apoptosis y a otros procesos más. El retículo endoplasmático está formado por dos cisternas, una red de cisternas propiamente dicha, que es el retículo endoplasmático rugoso, que es la que ustedes están viendo por aquí. Mira,
y otra, el retículo endoplasmático liso, que está por acá. ¿Se dan cuenta? No, estos sáculos que tú ves por acá, retículo endoplasmático liso, y que están prácticamente asociados o comunicados entre sí. Correcto. Mientras uno se encarga de sintetizar o armar lípidos, el otro se encarga de sintetizar o armar proteínas. Se pueden complementar entre ellos, ¿correcto? Se pueden complementar entre ellos. Eso potencia, obviamente, muchísimo más las actividades de este complejo de organelas, ¿correcto? Como también hemos mencionado, la membrana de estas estructuras del retículo endoplasmático está constituida por 30% lípidos y un 70% de proteínas. Son estructuras membranosas, pero que tienen un porcentaje mayoritario de proteínas, ¿correcto? Acá podemos ver al retículo endoplasmático rugoso, ¿correcto? Acá podemos ver, y está asociado, estos serían los sáculos, esto está asociado aquí a los ribosomas. Los puntitos negros que tú estás viendo aquí son los ribosomas. Los ribosomas pueden separarse, pero luego pueden asociarse. Profe, ¿cómo está generado, cómo está ensamblado esta asociación? ¿Cómo está relacionado esta asociación? Normalmente el retículo endoplasmático rugoso tiene pequeños espacios, pequeños compartimentos, huecos que sirven de depósito para que, o de anclaje para que el ribosoma pueda colocar, a través de ellos pueda colocar, ¿qué cosa? La proteína naciente. Correcto. Y ustedes, seguro dentro de un ratito van a ver alguna imagen en donde ustedes pueden observar que el retículo endoplasmático rugoso tiene unos pequeños compartimentos canaliculares que se acoplan muy bien al ribosoma. Basta que el ribosoma empiece a liberar una pequeña proteína, este ribosoma busca anidarse, en jerga inglesa, anidarse a estos poros. Y una vez que logran anidarse, se genera el complejo que tú estás viendo acá. Ribosoma, retículo endoplasmático rugoso. Y esto permite que toda la proteína naciente ingrese al interior del retículo endoplasmático rugoso. Correcto. Acá podemos ver el retículo endoplasmático marcado con una proteína específica. Correcto, proteína disulfuro isomerasa, que es la encargada de poner los puentes disulfuro cuando se pliegan las proteínas. Claro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que se puede generar puentes disulfuro? Todas las proteínas, aparte de los puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, enlaces electrostáticos, enlaces salinos, entre los enlaces intracatenarios de las proteínas, también hay un enlace que puede darse, y ese es el enlace puentes disulfuro. Estos se pueden dar entre cisteína, cisteína, o metionina y metionina. ¿Por qué? Porque ambos aminoácidos tienen residuos azufrados, y estos residuos azufrados son los que permiten, ¿qué cosa? El enlace entre dos cadenas que pueden estar distintas, dos cadenas distantes, pero muy cercanas. Profe, ¿cómo es eso? Claro, cuando tú ves la secuencia de aminoácidos, puede ser el aminoácido 40 con el aminoácido 400, 40, 400. Nosotros analizamos y ¿qué podemos decir? Profe, está muy distante, está muy lejana, ¿no es cierto? Pero claro, los diferentes pliegues que hay dentro de esta estructura catenaria puede generar que estos extremos, a pesar de que la secuencia me figure como distante, puede que estos movimientos puedan generar acercamientos y esto pueda permitir que se enlacen estos aminoácidos azufrados. Gracias a esta proteína, la proteína PDI, proteína disulfuro isomerasa. Y acá tú puedes ver al ribosoma. Miren, justo pensé que me iba a demorar mucho en explicar. Miren esta imagen. Esta imagen que estoy viendo, que ustedes están observando acá, me muestra el anidamiento. ¿Se acuerdan que les hablé del anidamiento de quién? Del ribosoma. ¿Con quién? Con el lumen del retículo endoplasmático rugoso. ¿Te das cuenta? Mira, hay una proteína, algo así, proteína nido, proteína canal, la cual deja, ¿qué cosa? Que el péptido naciente, este obviamente es un gen,
este es el ribosoma, el nacimiento de la proteína, busque este canal y pueda ingresar al interior del retículo endoplasmático rugoso. Y tú te das cuenta, acá está la proteína. Las proteínas sintetizadas recientemente no son liberadas al citoplasma. ¿Pero por qué, profesor? Porque recuerda que en el citoplasma hay una gran variedad de proteasas, muchísimas proteasas. ¿Y qué es lo que van a hacer estas proteasas? Inmediatamente van a ¿qué cosa hacer? Van a fraccionar a la proteína. Correcto. Entonces, ¿de qué me serviría una proteína naciente que luego, un microsegundo después, va a ser hidrolizada totalmente? No, eso no me es conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que hay que proteger esta proteína. Y esta proteína es protegida en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, en este retículo endoplasmático rugoso, esta proteína todavía es modificada, es protegida, ¿no es cierto? Le adicionamos los péptidos de señal o regiones protectoras, las cuales van a impedir de que muchas enzimas puedan hidrolizar, ¿correcto? Y después, obviamente, esta proteína va a ejercer su función metabólica en la membrana plasmática, en una vesícula secundaria, en un lisosoma, ¿correcto? Entonces, eso es que normalmente nosotros que tenemos que entender. Ah, profe, pero ¿qué pasa con aquellas proteínas que quedan libres? Ah, recuerda, ahí intervienen unas proteínas muy pequeñitas que nosotros hemos mencionado. ¿Cuáles son esas proteínas pequeñitas? A ver, si me dicen las famosísimas. Fuerte. ¿Nadie quiere intervenir? ¿O se fueron? Las famosas chaperonas, ¿correcto? Sí, son las chaperonas. Esta proteína va a ser inmediatamente captada por una chaperona. ¿Y la chaperona a dónde lo va a llevar? Profe, ¿lo puede llevar a dónde? A las mitocondrias. ¿Te acuerdas? La HSP40, la HSP31, tantas chaperonas que hay, llevan a esta proteína protegida. ¿Protegida a dónde? Al núcleo. Profe, ¿para qué? Para que las importinas, ¿no es cierto? Las internalicen dentro del núcleo, para que las chaperonas las lleven a las Ahora lo mitocondrias. estudié Hay ahorita otras porque chaperonas me parece que vegetales también van a para que hacer un los lleven a repaso los el sábado cloroplasts, para 12, que otras creo, o chaperonas el 16 de enero. trasladen. Por eso ya pasó el parcial, por eso es que no sé, porque me habían dicho eso, están organizándose algunos de ellos están organizándose para que haya un repaso los sábados y domingos, aparte de lo que va a hacer Miguel, ¿no? Que estaba planificado para el 12, creo, para el 12, para el 16, no me acuerdo. Pero por eso creo que ya terminó el 16, creo que era. Rudy, tu Ya, micro. ya terminó. Rudy, tu micro. El micro. ¿Te das cuenta que Ruby tengo otra? Sorry, sorry. Entonces, y otras chaperonas los lleven al interior de los peroxisomas. Correcto. Ahora pasamos a leer. ¿Qué cosa es el ribosoma? El ribosoma es una estructura intracelular formada por ARN, la cual está asociada a proteínas. Pues dentro de estas proteínas hay muchas enzimas y hay proteínas, ¿no es cierto? Proteínas, ARN, y ARN con capacidad catalítica, ARN con estructuras, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que en algún momento se dijo por evolución, ¿no? Una de las primeras moléculas que se generaron en nuestro planeta probablemente haya sido el ARN, ¿correcto? Y a partir del ARN se pudo haber formado el ADN y a partir del ARN se pudo haber formado una proteína. ¿Por qué? Porque está en el medio, ¿no? ADN, proteína. ¿Quién está acá? El ARN. Y el ARN se ha demostrado hoy con los microRNA, ¿correcto? O los microarray, como le llaman. ¿Qué es lo que podemos entender? De que esta estructura, el RNA tiene capacidades impresionantes. El RNA de transferencia, ¿qué es lo que hace? Transfiere selectivamente los aminoácidos y es lo que está muy involucrado en la síntesis de proteínas. Por ejemplo, tú acá estás viendo el RNA de transferencia. Y este RNA de transferencia que está transfiriendo aminoácidos de manera precisa a este proceso que ustedes conocen como síntesis de proteínas. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, el ribosoma lee la secuencia del ARN mensajero y traduce ese código genético que tiene el mensajero en una serie
específica de proteínas. Cuando hablamos de traducir, es como que usted tiene un texto en inglés, mandan al traductor y ese mismo mensaje es traducido en español. Claro, tú tienes un mensaje en un código de nucleótidos, pero ese mensaje en código de nucleótidos tú lo quieres traducir en un código de aminoácidos. ¿Te das cuenta, no? Y entonces, este código de aminoácidos es el que genera una proteína. Y esta proteína va creciendo de forma continua, larga, ¿no es cierto? Que es hecha en base a este código del ADN, ¿no es cierto? Y luego esta proteína tiene que desarrollar procesos post-traduccionales, ¿no es cierto? Y en donde se le puede acoplar una serie de enlaces intracatenarios, donde se le puede incorporar lípidos, carbohidratos, ¿no es cierto? Se le puede incorporar, por ejemplo, cofactores, se le puede incorporar algunas estructuras tipo la hemoglobina, anillos tetrapirrólicos, se pueden encriptar en su estructura para que puedan propiciar un funcionamiento en especial. Los ribosomas eucariotas son ribosomas 80S. ¿Se acuerdan que les dije que S era unidad Svedberg? ¿No es cierto? Son más grandes los eucariotas, con un contenido mayor de ARN y de proteínas. Los ARN son más largos y se denominan RNA 18S, 28S. Al igual que en los procariontes, la composición de los ribosomas está denominada por el ARN ribosomal. El ARN ribosomal es un ARN que te genera especificidad, es un ARN que te genera poder catalítico. Este ARN, cuando hablamos de gente que te genera especificidad, muy parecido a la interrelación enzima-sustrato, muy parecida a la interrelación hormona-receptor. Este trabajo que desarrolla el ribosoma es sumamente específico al momento de aceptar un RNA de transferencia, el cual por cambio en un pequeño dominio del aminoácido permite que éste pueda internalizarse dentro del ribosoma y poder descargar el aminoácido que está transportando. Y ese aminoácido que está transportando por un RNA de transferencia. Este RNA de transferencia es simultáneamente relacionado con el codón, con la región codónica del mensajero, ¿no es cierto? Y ahí está la relación codón-anticodón. ¿Qué más podemos decir? En estos organismos, el ribosoma posee una masa molecular 4.2 por 10 a la 6 kilodaltons y se descompone en subunidades de 40 y 60S. 60S es la subunidad mayor, 40S es la subunidad menor. La subunidad 40S recuerden, el término S es subunidad Svedberg, que es algo así como un patrón molecular de masa molecular, relacionado también con el tamaño de la molécula. Y esto más o menos me refleja que esta subunidad puede tener algo así como 1874 bases, ¿no? Y unas también 33 proteínas que van a ayudar a que este ARNA pueda acoplarse o adaptarse. Fíjense, ve, un mecanismo muy parecido al de las histonas, ¿se acuerdan o no? Cuando hemos hablado histona, ADN, ¿se acuerdan? Histona, ADN. Acá podemos ver proteína ARN, una interacción proteína-ARN muy interesante. Esto todavía sigue en estudio, esto está todavía en estudio. Esa relación que tienen las proteínas que están acopladas al ribosoma son proteínas muy pequeñitas que les generan estabilidad, que le generan el factor adaptabilidad mensajero ribosoma, y también que le debe generar la capacidad catalítica, ¿no es cierto? También, ¿no? Entonces, estas proteínas son las que van a generar la estructuración del ribosoma.
Funciones del retículo endoplasmático rugoso: procesamiento y distribución de proteínas para la formación de la membrana del retículo endoplasmático, la envoltura nuclear, ¿no? Del aparato de Golgi, junto con enzimas contenidas en estas membranas. Vuelvo a repetir, el retículo endoplasmático rugoso tiene esta capacidad: procesar proteínas, formar proteínas, generar proteínas a término, capaces de poder desarrollar ya la función metabólica para la cual está destinada. Procesamiento y distribución de proteínas nuevamente para la secreción celular. Y también muchas proteínas que deben ser glicosiladas. Aquellas proteínas que necesitan de manera muy exacta, muy compleja, la incorporación de residuos de monosacáridos o de azúcares a su estructura para tener una capacidad funcional mucho mayor. Función del retículo endoplasmático rugoso: como ya hemos mencionado, la primera función es la síntesis de la proteína. Como ustedes saben, en próximas clases vamos a hablar acerca del polo nuclear. Yo les he hablado acerca de las importinas y de las exportinas. Les he mencionado en alguna clase eso, ¿no? Las importinas normalmente me ayudan a trasladar moléculas desde el citoplasma hacia el núcleo, mientras que las exportinas, correcto, son un grupo muy variado de proteínas que me generan, ¿qué cosa? La transferencia de los mensajeros hacia afuera del núcleo, hacia el citoplasma. Inmediatamente retirado el mensajero, retirado los ARN ribosomales que luego se van a ensamblar en la formación de los ribosomas, este ARN mensajero inmediatamente se va a acoplar de manera precisa, selectiva. Hemos mencionado algunos detalles de los ribosomas y van a generar el reconocimiento y el inicio de la síntesis de proteínas. Estas proteínas pueden quedar en el citoplasma, inmediatamente pueden ser captadas por las chaperonas y estas se van a encargar de trasladarlos hacia las diferentes estructuras subcelulares, como son las organelas, ¿no es cierto? Recuerda también tú que las organelas tienen varios niveles, varias estructuras, varios compartimentos, varias regiones, y todas ellas dependen de un suministro eficiente y continuo de proteínas. Entonces, son estas proteínas las que van a llegar a las mitocondrias o a otras organelas y que van a favorecer, van a apoyar, van a mejorar, van a optimizar el funcionamiento metabólico de esta organela. Por acá tú también estás viendo, por ejemplo, los peroxisomas, ¿cierto? Muchas de estas proteínas van a ir al interior de los peroxisomas o simplemente también se pueden quedar a nivel de la membrana perixisomal. Algunos de ellos van a ser retornados al núcleo, acá tú estás viendo, algunas proteínas van a ser retornadas al núcleo para que puedan integrarse al ADN, como por ejemplo las histonas, ¿correcto? Las histonas, ¿sí? Entonces, estas proteínas que están naciendo a partir de los polirribosomas, inmediatamente van a ser internalizadas al retículo endoplasmático rugoso, como ya hemos mencionado. Acá hay un anidamiento, ¿no es cierto? Y ocurre qué cosa, la introducción de esta proteína dentro del retículo endoplasmático rugoso, donde va a desarrollarse los cambios proteicos que nosotros necesitamos para que tenga la funcionalidad que nosotros queremos. Y luego esta proteína va a ser trasladada al complejo de Golgi. Este complejo de Golgi se va a encargar de generar modificaciones posttraduccionales, va a complementar. Acá se inician las modificaciones posttraduccionales, acá continúan los cambios posttraduccionales, pero también ya se está preparando para ser empacada y para poder ser retirada del interior de este sistema de endomembranas y que pueda ser vertida o al lisosoma, a la membrana plasmática o de repente también al citoplasma propiamente. ¿Cómo son dirigidas las proteínas al retículo endoplasmático? Los ribosomas, y esto aquí creo que va lo que hace un ratito les he mencionado. Los ribosomas son dirigidos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso por una secuencia de aminoácidos presentes en el extremo amino terminal de la proteína. A esto nosotros le llamamos péptido señal. Este péptido señal que está siendo sintetizado y no por características propias de lo mismo, permite
acercarse a ese canal del retículo endoplasmático rugoso y esto permite que esta proteína naciente, en síntesis inclusive, pueda ser internalizada al retículo endoplasmático rugoso. Los péptidos señales son secuencias cortitas de 15 a 30 aminoácidos que contienen un aminoácido cargado seguido de un aminoácido hidrofóbico. Correcto. Estos aminoácidos hidrofóbicos son esenciales para la unión al receptor presente en la membrana del retículo endoplasmático. Y claro, es una proteína canal, debe de tener su receptor, el cual permite el acercamiento de este péptido naciente y que luego permite la introducción. Acá podemos ver, fíjense, acá, por ejemplo, acá tú estás viendo una proteína chaperona, que perdón, acá estás viendo tú el retículo endoplasmático y estás viendo qué cosa, que existe un acercamiento hacia el retículo endoplasmático rugoso y pueda internalizarse la proteína. Acá tú estás viendo el mensajero. Mira, acá está su unidad mayor, su unidad menor, acoplamiento su unidad mayor menor con el mensajero, acá está el mensajero. Acá tú estás viendo que está ocasionándose qué cosa, la síntesis de la proteína. Acá nuevamente estás viendo qué cosa, se está ensamblando su unidad mayor, su unidad menor, péptido señal, y acá tú estás viendo qué cosa, la formación, ¿no es cierto?, de la proteína. Su unidad mayor, su unidad menor, y acá tú estás viendo internalización. Y acá tú estás viendo la translocación, el translocador, ¿no? Abierto, la translocasa. Acá hay acá está, el translocador está cerrado, pero acá tú estás viendo que una enzima, GTPasa, es la que normalmente se encarga de abrir, es abrir. Acá hay un receptor, acá hay un receptor de péptido señal. Mira, esto significa receptor de péptido señal. Acá está el receptor de péptido señal. El receptor de péptido señal tiene una subunidad alfa, una subunidad beta. Acá tú estás viendo subunidad mayor del ribosoma, subunidad menor del ribosoma. Acá estás viendo tú el péptido naciente, el péptido señal. Fíjate, esta pequeña región llamada péptido señal tiene que interactuar con el receptor de péptido señal. Acá tú estás viendo que hay una cerca, acá en esta imagen, estás viendo que el receptor de péptido señal desarrolla un acercamiento con el péptido señal de la proteína naciente. Acá tú estás viendo el acoplamiento, la apertura del translocador, la proteína de anidamiento, correcto, proteína de anidamiento. Entonces, y aquí tú estás viendo que está ingresando, correcto, está ingresando esta proteína naciente al interior del retículo endoplasmático. Acá esto normalmente se conoce como una translocación. Y el péptido señal deja de activarse, se desactiva nuevamente. ¿Por qué? Porque ya se está generando, ¿qué cosa? La apertura de la proteína canal que recepciona la proteína, ¿no? Y acá estás viendo tú que la proteína plegada está ingresando dentro del retículo endoplasmático rugoso. Esta es la luz del retículo endoplasmático rugoso. De esta manera es como ingresan las proteínas al interior, de esta manera es como ingresan las proteínas al interior de, el retículo endoplasmático. Acá podemos ver, miren, nuevamente la inserción de una proteína de membrana con una secuencia señal y una única secuencia de detección de la transferencia. Acá tú estás viendo el ribosoma, acá tú estás viendo el mensajero, acá tú estás viendo la proteína naciente, acá tú estás viendo el péptido señal o secuencia señal, acá tú estás viendo el receptor del péptido señal. Acá hay varios tipos, ¿no? ¿No? Hay varios tipos de proteínas. Tú estás viendo acá, es una proteína canal, puede también ser una proteína canal con receptor, no incorporado, y todas ellas con el único fin de hacer que sea mucho más práctico la internalización de esta proteína con su péptido señal. Acá estás viendo tu desapareció el péptido señal y la proteína se está incorporando.
Esta proteína que tú estás viendo acá, esta translocasa que tú estás viendo acá, esta translocasa que tú ves acá, juega un rol muy importante, ya que esta translocasa podría dejar pasar la proteína al interior de la célula, que tú estás viendo acá, o también, y esto es fabuloso, también esta translocasa podría incorporar esta proteína a las regiones de la propia membrana, a las propias membranas del retículo endoplasmático. Si tú te estás dando cuenta, acá hay una proteína incorporada a la propia membrana. Si tú estás viendo por acá, acá puede haber una proteína que está en la luz del retículo endoplasmático. ¿Te das cuenta? Entonces, es un evento muy importante el de la internalización de la proteína a la luz del retículo endoplasmático. Volvemos a ver. Profe, acá está, ¿ves? Volvemos, su unidad mayor, su unidad menor, acá está el mensajero, acá está la proteína, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a apreciar? La famosísima glicosilación que se desarrolla en el retículo endoplasmático rugoso. Esta glicosilación ayuda a evitar la agregación de proteínas en el retículo endoplasmático. Añade señales para su posterior distribución en la vía secretora. La glicosilación es un proceso importante por muchas razones, porque al añadir residuos de azúcar impide que éstas puedan ser dañadas, porque al añadir residuos de azúcar favorece la integración de esta proteína a otras proteínas de su misma familia, porque la incorporación de estos azúcares permite que la distribución a regiones recónditas de la célula sea más eficiente. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla la glicosilación? Primero, ¿qué cosa es la glicosilación? Es la incorporación de residuos de azúcar a una cadena polipeptídica. La cadena polipeptídica está formada enteramente de aminoácidos, ¿correcto? Entonces, acá tú estás viendo el dolicol y sobre este dolicol, ¿qué es lo que vas a ver, profe? Aquí en el dolicol vas a ver un residuo de N-acetilglucosamina, manosas y glucosas. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El dolicol es una molécula que dentro de la membrana es una muy buena transportadora. Es una buena, no, transportadora no sería la palabra. Una sería transferidora, ahí está, ese sería el término correcto. Una excelentísima transferidora. Fíjate, ve, acá tú estás viendo el dolicol y este dolicol, mira, ve, ¿qué tiene anclado su superficie? El polisacárido. Bueno, le llaman oligosacárido, ¿no? Pero es entendible. El oligosacárido que se transfiere de un transportador lipídico. Bueno, si lo tiene cargado, acá está, lo tiene colgando acá, ¿no? El transportador lipídico de oligol a las cadenas polipeptídicas mientras está siendo traslocada a través de la membrana del retículo endoplasmático. Acá está la traslocasa. ¿Y qué es lo que hace la traslocasa? Miren, esto es lo que nosotros conocemos como anidamiento. ¿Ya? Esta imagen es de un libro antiguito, ¿no? Pero está entendible, ¿no? Si tú te das cuenta, acá la translocasa es una proteína canal, pero mira cómo está perfectamente enlazada al ribosoma. ¿Te das cuenta, no? Acá está ocurriendo el anidamiento, mira, ve. ¿Y qué es lo que hace? Mientras se desarrolla la translocación de la Yo no me proteína, acuerdo. el dolicol genera la No me acuerdo si transferencia eso de fue estos una normal. residuos de azúcar. Era con mi metro,